Viernes ya, ¿sí? Y viernes del doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, de lo que no nos enseñaron en la escuela, querido. ¿Cómo estás, querido José Antonio? Muy bien, querido Joaquín, qué gusto verte, ¿cómo estás? A todo dar. Hoy en viernes, Ya, qué bueno. ya llegamos. Me da mucho gusto. Llegamos al viernes, que ya es ventaja. No, es una bendición. Cuéntanos. Joaquín, algo fundamental que no nos enseñaron en la escuela es cómo superar los errores en la vida. Uf. Y fíjate, Joaquín, todos cometemos errores. Todos en la vida los hemos cometido, todos los estamos cometiendo y los seguiremos cometiendo por una cuestión muy básica que es propia de la naturaleza humana. Los seres humanos somos inacabados e inacabables. ¿Qué significa eso? Que tenemos limitaciones, que tenemos defectos, que tenemos sesgos, que tenemos pasiones. O sea, que no tenemos esa perfección y por otro lado, que por mucho que hagamos por conseguirlo, siempre vamos a estar, Joaquín, con esa parte de los defectos. El error es parte natural de nuestro conocimiento, de nuestra acción. De la condición humana, ¿no? Sí, Joaquín. A veces uno puede cometer todo tipo de errores. De repente se te cierra un coche saliendo al semáforo, pierdes el control y luego te arrepientes de esa reacción. Cometiste el error de hacer algo que no debiste de haber hecho, más si lo hiciste enfrente de otras personas que no debiste de haberlo hecho. Pudiste haber cometido el error de pensar una cosa todo el tiempo con algún sesgo porque estabas convencido de eso y de repente te das cuenta que lo que pensabas no era exactamente así. Todo el tiempo, Joaquín, de todo tipo de errores, de conocimiento, de voluntad, de pasiones, cometemos errores. Lo que pasa es que yo digo que los errores, mis errores yo los paso en cadena nacional y en redes y en todos lados, ¿sí? Hay algunos que los meten, los llevan al cementerio, otros a una cárcel, ¿sí? Y aquí vamos, a Tutiplén. Es correcto, Joaquín, es correcto. Pues mira, hace algunos años se escribió un libro del psicólogo y premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, que se titula Pensar rápido, pensar despacio. Y él en ese libro decía que nuestro cerebro tiene dos sistemas de pensamiento. Un sistema que le llama el sistema 1, que es un sistema rápido, un sistema que está acostumbrado con la percepción a tomar decisiones de manera y uno que es el sistema 2 hace reflexión, hace como una parte más analítica de las cosas. ¿Qué nos pasa muchas veces a las personas? Que empezamos a sobreutilizar el sistema 1 y el sistema 1 nos va llevando a elevar mucho el porcentaje de los errores que cometemos, porque muchas veces esa forma de ver rápido, por ejemplo, escucho algo, una persona me dice una cosa e inmediatamente emito un juicio sobre eso, o algunos sesgos de afirmación o de autoconfirmación para mí. Eso lo que hace es que las personas cometamos muchos errores. Y en ese sentido, Joaquín, ¿qué es lo que no nos han enseñado en la escuela? ¿Qué es lo que me parece central? ¿Cómo reaccionar frente a los errores? Porque los errores los vamos a cometer, pero tenemos 3 alternativas para reaccionar frente al error. La primera es no reconocerlo. Y no reconocerlo puede ser por distintas causas. Una segunda alternativa es ver el error como algo insuperable en la vida, como algo que está por encima de nosotros, como algo que no vamos a poder llegar en algún momento determinado a dejar atrás. Y lo tercero es ver el error como un mecanismo de aprendizaje, como algo que es parte de la vida y que nos enseña a ser mejores personas. Podría decir que lo primero sería pues entender que has cometido un error, ¿no? Porque a veces lo cometes y no te das cuenta o no lo aceptas. Bueno, claro, no te das cuenta, mejor dicho. En muchas ocasiones, Joaquín, no te das cuenta. Y no te das cuenta porque estás metido en una forma de pensamiento, estás convencido de unas ideas muchas veces cerradas a comprender lo que tenemos fuera, cerradas a un tema de humildad que no te permiten comprender por dónde puede ir ese error. O también estás metido en el ácido del trabajo, por ejemplo, aquí. Sí. Y ese mismo ácido, esa misma intensidad, te impide, por lo menos quizá en el momento, ver que has cometido un error. Claro, porque ese ácido al que te refieres genera unos niveles muy altos de pasión.
y la pasión tiende a ir más hacia el sistema 1, o sea, tiende a nubilar un poquito un razonamiento más pensado, más reposado, más objetivo. A veces sucede porque estamos reaccionando no solamente con nuestro pensamiento, estamos reaccionando con todo lo que somos, estamos reaccionando con nuestra voluntad, estamos reaccionando con nuestros sentimientos, que en ese momento pueden estar jugando un poco en contra de la objetividad. Entonces, eso pero continúa, por favor. Y fíjate, Joaquín, que en culturas como la nuestra aquí en México, el reconocer los errores, el ver los errores en los demás, es algo vergonzante por un lado. Las personas, y esto yo creo que es un gran error de la cultura, sienten vergüenza de haber cometido un error. Por eso mismo, muchas veces optan por los dos primeros caminos, ¿no? Por un camino en el cual se marcan en que yo no he cometido el error porque eso les pega en la autoestima. O en el decir, es tan fuerte el impacto, es tan vergonzante para mí el haber cometido el error, que caigo en un tema de una depresión, caigo en un tema de una baja autoestima. Y aquí yo quisiera decirte que tendríamos que estar enseñando en la escuela algo que en otros países, Joaquín, se enseña un poco más. En otras culturas en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, en algunos países nórdicos, el error se entiende como parte de la vida. Y a la persona que se equivoca, por ejemplo, un emprendedor en Estados Unidos, cuando entra el sistema emprendedor de Estados Unidos, se sabe que la tasa de error, Joaquín, es a veces del 60, del 70, a veces hasta del 80%. De las empresas que se van a intentar, no van a salir adelante. Y sin embargo, se sigue apostando por ellas. Y la persona que ya se equivocó, se vuelve a apostar por ella, porque se entiende como parte de un proceso. Y creo que esto es relevante. Y fíjate cómo los dos primeros caminos nos afectan como personas. El primer camino negativo, de no reconocer el error, ¿qué es lo que termina haciendo con nosotros en la vida? Separándonos de la realidad. Un error que no queremos ver. Un error que muchas veces se da porque yo tengo una gran sesgo mental en el que insisto en eso, o porque he creado un síndrome, lo que se llama un síndrome de hubris, ¿no? El síndrome de hubris era una diosa griega que te cegaba de manera tal que te estrellaras contra la realidad. Cuando estás cegado para ver tu error, acabas estrellándote contra la realidad. Y del lado de aquellos que de alguna manera lo ven como insuperable, son personas que se vuelven, Joaquín, personas sin responsabilidad, que utilizan mucho el discurso de ser víctima siempre, el discurso de no poder, el discurso de no ser capaces de dar a los demás, sino de estar esperando que todo el tiempo les den, ponerse en un papel falto de esperanza. Y esto es importante porque una persona que no tiene esperanza no puede construir hacia adelante. Por eso, Joaquín, ver el error como parte del camino de la vida, del aprendizaje de la vida, y ver el error como algo que si lo tomo bien me puede hacer una mejor persona, entender inclusive que superar un error incrementa mi capacidad para ser mejor persona, para ser más feliz, es algo que tendríamos que estar enseñando como central en la escuela. Es algo fundamental en la vida de cualquiera. Cuando Thomas Alva Edison inventó el foco, la bombilla, hizo muchos experimentos, pero muchos, te quiero decir, miles. Y cuando al final del camino logra la bombilla y lo cuestionan por tanto que hizo para poder llegar a eso, la frase que utilizó es: no he fracasado, solo he encontrado 10,000 formas que no funcionan. Es una manera distinta de ver lo mismo. A veces cuando vemos la figura de Leonardo da Vinci, por ejemplo, todo el mundo lo reconoce como uno de los mayores genios que podamos recordar, el gran genio del Renacimiento. Todo el mundo lo recuerda por no solamente la Mona Lisa y haber hecho invenciones, Sí. Bueno, el avión. El avión y el helicóptero. Sí. Esos primeros de Leonardo, Sí. en pleno Renacimiento, hace 500, 600 años. Y fíjate que si yo te dijera hoy que Leonardo era un hombre bipolar, Leonardo era un hombre era un hijo ilegítimo, y que Leonardo fracasó
y tuvo errores de cosas que quiso hacer y se le cayeron de las manos una y otra vez toda su vida, entonces no sería la figura que tienes tú ni que tendría yo de Leonardo, pero esa es la biografía de Leonardo. Antes de llegar a las genialidades, tuvo que enfrentar fracasos que inclusive para muchos los hubieran tumbado en el suelo. Pero ese éxito, eso que logró, ese triunfo al final en un momento de su vida, era la representación de todo el sufrimiento, de todos los errores y de esa actitud de aprender de esos errores para lograr lo que fue Joaquín. Y es que así es como tendríamos que actuar en la vida. Entender que el error, que es parte misma de la vida, tenemos que jugar deportivamente con él. Y a veces las personas cometemos errores de manera continua. Por ejemplo, una persona que se da cuenta de los errores que tiene en su alimentación y dice, ahora ya no voy a comer azúcar y no voy a comer esto y lo otro. Y resulta que empieza con eso y a los 2 o 3 días la voluntad le gana y vuelve a caer en lo mismo y comete el error. Ahí esa persona tiene la oportunidad de volver a decir, a ver, ¿por qué cometí? Y seguir adelante y seguir con el esfuerzo. Ya llevaba 3 o 4 días mejorando mi salud y caí una sola vez. O decir, yo no puedo. Y entonces el error se me viene para abajo. Y hay una de dos. Yo no puedo, esto es mucho para mí. Camino número 2. El error me supera, o el otro camino, ¿sabes qué? La verdad es que eso de las dietas no vale la pena, lo que cuenta aquí, yo no acepto mi error y esto es mi vida y así es. Esos 2 caminos lo van a llevar al final a un problema muy serio de salud. Si en cambio hubiera tenido la posibilidad de entender que de ese error se puede seguir creciendo, si vuelve con calma otra vez y de ahí avanza, entonces, ¿cuánto podría avanzar en ese sentido y a cuánto podría lograr? Decía Joaquín Bernard Shaw, una vida haciendo errores es más útil que una vida sin hacer nada, porque solamente se equivoca el que pone una actividad en la vida, el que se lanza, el que da un paso para adelante. Qué triste que en los colegios los compañeros de lo primero que se burlen de alguien es del error cometido y no de los elogios y de los triunfos. Por eso, en muchas ocasiones no logramos tener una sociedad que tenga mayores éxitos. Qué triste que una vez que se comete el error, uno se esconda o uno lo niegue. Si supiéramos, Joaquín, entender eso y entender que es parte de la vida y enseñar cómo se manejan los errores en el colegio, te aseguro que sería una enseñanza mucho más útil que aprender algunos aspectos de biología, que aprender algunos aspectos de matemáticas o de español. Sí, mira, además aquí hay algo de aquella vieja conseja de que nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Por supuesto. Y esto fíjate que lo decía de otra manera Kahneman, el de este libro, dice, es más fácil identificar errores en otros que en uno mismo. Nadie aprende en cabeza ajena porque al final del camino uno se juzga distinto y uno ve los errores distinto en uno. Por eso, una de las consejos siempre para una persona que puede estar cayendo en el error es dejarse aconsejar, dejarse escuchar a los demás. Pero sí, nadie aprende en cabeza ajena, uno tiene que aprender. Y los errores muchas veces, Joaquín, son necesarios cometerlos para poder aprender. De hecho, así es la vida. Esa es la vida. Esa es la vida. Gracias, querido José Antonio. Gracias, querido Joaquín. Gracias por venir. El doctor José Antonio Lozano Díez, como todos los viernes, lo que no nos enseñaron en la escuela. El doctor Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Gracias, querido José Antonio.